El déficit habitacional, el aumento de las personas que viven en campamentos es uno de los grandes flagelos que vive nuestro país hace varios años y queremos saber qué está haciendo el gobierno al respecto y por supuesto cuáles son las bajadas de los anuncios que hizo el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública que tienen que ver con este tema. Y para eso nos acompaña el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ministro, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, Mire, gracias. Aquí todavía procesando las 3 horas y media de la cuenta pública. Oiga, ministro, pero fue ameno el discurso porque fue como de estilo distinto, cambió el estilo propio de la retórica de las cuentas públicas. Yo encuentro que estuvo en ese sentido con más posibilidad de que más personas lo oyeran y les llegara. ¿y Mire, yo no, considera entonces que aquí empezamos una especie de nueva etapa del gobierno, más allá del cambio de estilo? ¿Estamos ante un punto de inflexión? yo creo que el discurso dejó en claro que este gobierno había hecho bastante más cosas que lo que la opinión pública tiene claro y lo que se habla. Y se hizo un largo listado y se explicaron. En segundo lugar, creo que fue muy importante porque hubo un llamado amplio a la unidad de todos para enfrentar los temas principales que el país, que la gente de Chile necesita. Y por eso es que, y además que habían objetivos, pero los instrumentos podían revisarse, mejorarse, que fue lo que dijo el presidente. Y esto de la oposición yo creo que quedó un poco descolocada y terminó con un relato posterior al discurso que tenía poco que ver con el llamado a la unidad. Porque el presidente les pide qué propuestas tienen ustedes para enfrentar el tema previsional o el tema tributario, y eso no se vio mayormente. Y el tipo de respuestas fueron decir, no se habló de crecimiento, se habló harto de lo económico, harto de distintos ángulos. En fin, pero yo creo que fue un tipo de reacción que nos guardaba relación con el llamado a la unidad y a procesar temas que no pueden seguir postergándose en el ámbito socioeconómico, pero también en el ámbito de derechos humanos y otros. Bueno, Yo creo, una de las principales críticas que uno escuchaba ayer de parlamentarios opositores, también de empresarios, era que muchos de los anuncios quedan supeditados, condicionados a la aprobación de una reforma tributaria, ministro. Y en ese sentido, entendiendo que la insistencia en el Senado tiene un desafío grande porque se necesitan 2/3, ¿no considera peligroso depender tanto de una reforma que quizás no prospere? o sea, lo que pasa es que los gobiernos tienen distintas actitudes posibles. Una, decir yo voy a buscar el acuerdo y después digo que puedo. Otra, decir yo quiero frente al país dejar en claro que los que tienen más tienen que aportar más porque el país tiene atrasos muy grandes en muchas áreas y por lo tanto tienen que aportar más. ¿Qué fue lo que está diciendo el gobierno? Aquí se requiere. ¿Cuáles son los mecanismos, los instrumentos mismos? Conversemos. Si la objeción es a que haya un impuesto a los grandes patrimonios, bueno, veamos alternativas. Si la objeción es a que el secreto bancario, los impuestos internos puedan entrar a las cuentas corrientes para ver dónde está la evasión y la ilusión, bueno, discutámoslo, porque eso es una cosa que tienen casi todos los países de la OECD y Chile no tiene. En fin, son discusiones en el ámbito de los instrumentos para el objetivo de que haya más recursos aportados por los que tienen más ingresos para efectos de enfrentar atrasos que Chile tiene muy significativos. O sea, el gobierno no se cierra a nada en esta reforma tributaria, podrían ceder en varios de los puntos que están establecidos hasta ahora. Podría buscar mejores mecanismos, porque si alguien dice reemplacemos el impuesto al patrimonio de los más ricos por el IVA, que aumentar el IVA, bueno, el gobierno va a decir que no, porque el IVA afecta a otros sectores, no a los que tienen más recursos. Entonces, los instrumentos no son neutros, tienen efecto sobre las personas y sobre la distribución de ingresos y otras cosas, pero que se hagan propuestas adicionales, pero con el objetivo de buscar recursos para todos estos desafíos que Chile tiene y a su vez que esos recursos provengan especialmente de los que ganan. Antes de entrar de lleno en todas las materias que tienen que ver con vivienda, ministro, y a propósito de este giro que usted decía que hay en el tono del presidente, la forma en que dio su discurso, bueno, para qué hablar de la extensión, pero considerando todo, ¿siente que hay una especie de símil con el realismo sin renuncia de la expresidenta Michelle Bachelet? Lo que pasa es que en política el realismo es parte de la alternativa que siempre se tienen, y puede ser realismo en el marco de los debates de fondo, que es lo que yo creo que insinuó, porque el presidente ayer no retrocedió en los objetivos, en los sentidos de las cosas, pero planteó sí que estaba abierto a recibir propuestas y a discutir instrumentos diversos a los que se han pensado, o matices a los que hay, pero eso está por verse, depende de las cosas que se propongan. Esto de realismo sin renuncia es una cosa en una coyuntura, pero yo creo que el realismo es propio de la táctica política, de los pasos que se dan en política. Pero hay un reordenamiento de las prioridades. O sea, el reordenamiento partió antes por el tema seguridad, sin lugar a dudas. El tema seguridad pasó a que adquirir una significación mayor, pero siempre sigue estando en el centro, la nueva constitución sigue estando en el centro el tema previsional y el tema tributario.
Y además, en el día de ayer el presidente puso un gran énfasis en educación y en salud. Gran énfasis en educación y en salud y la necesidad de enfrentar eso con mucho más profundidad. Vamos a su cartera. La gran meta y el número que se ha manejado durante este año y un poquito más de gobierno es la entrega de estas 260.000 viviendas en el periodo del mandato del presidente ministro. Y ayer él contó que se han entregado 60.000 de estas viviendas, hay 131.000 en construcción, e incluso reconoció que de estas 60.000, varias vienen del gobierno anterior, otras de incluso el anteanterior. ¿Cuántas son para poder entender la diferencia? Lo que pasa es que eso fue algunas personas que siempre tratan de relativizar los logros. Porque ¿qué es lo que ocurre? Todos los gobiernos dejan viviendas en construcción. Una vivienda se demora por lo menos un año y medio, un poco menos, pero de ese orden. Bueno, entonces el gobierno, cuando las últimas viviendas que inicia van a quedar para el gobierno que viene. Nosotros recibimos una cantidad de viviendas que estaban en ejecución. Algunas estaban recién iniciándose al 5%, otras al 10%, la mitad por lo menos estaba bajo el 40 o 50% y otras estaban más avanzadas. O sea, entonces nosotros las terminamos y habían otras que estaban además con problemas por la inflación, con problemas de empresas que estaban escribiendo situaciones difíciles. Entonces, hemos avanzado en ella. En 13 meses de gobierno, 14, no sé, si hubiéramos empezado el primer día una vivienda, recién estaríamos terminando la primera porque esto es una aposta. ¿Cuántas viviendas va a dejar este gobierno para el gobierno que viene? Nosotros tenemos la idea de 100.000 en ejecución y 40.000 que estén en proceso de iniciar su ejecución. Eso es lo que Y nosotros tenemos. ¿esas están dentro de las 260.000 o son aparte? Son adicionales a las 100, 260.000. Si esto siempre ocurre con todos los gobiernos. Si lo que Sí. pasa es que todos los gobiernos tienen que iniciar obras no solo en este campo, en todos los campos. Los gobiernos dicen la línea del metro, pero la línea del metro desde que se anuncia hasta que se hace pasa 3 gobiernos. ¿Ya? Entonces no se puede decir este fue el gobierno inicial, no, es un proceso propio de la función pública del Estado. Entonces yo creo que cuando se trata de ningunear el avance diciendo, mire, bueno, pero estas se iniciaron antes, obviamente que se iniciaron antes porque en 13 meses no se podría haber iniciado y terminado nada, porque estamos empezando, pero algunas las recibimos en fases muy iniciales, otras en fases más avanzadas y tenemos los datos de los inicios de cada una. Y algunas, le insisto, vienen de la época de Michelle Bachelet. Sí, yo se lo pregunto solamente para tener claridad respecto a los números de cuántas vienen de antes y cuántas van a poder construir dentro de estos 4 años, de esas 260.000 que pretenden entregar. ¿Cuántas van a ser que venían de administraciones anteriores, independiente de si estaban muy en pañales o ya más avanzadas? Y pero es que no es cualquier cosa decir que un proyecto que viene del gobierno anterior recién habían puesto la primera piedra. No, no se había construido nada más que poner la primera piedra. Y eso es así en algunos casos, pero entendemos que es así la cosa. ¿Cuántas se van a iniciar y terminar en este gobierno? ¿Cuántas de las que vamos a entregar se iniciaron en este gobierno? No lo sé. Pero por lo menos van a ser, las que nosotros vamos a entregar van a ser 260.000. Algunas venían de antes, y son las que hasta ahora, algunas de las que venían hasta ahora y otras van a ser iniciadas en este gobierno. ¿Cuántas va a ser para el gobierno próximo? Por lo menos nosotros esperamos dejarle 100.000 en ejecución, en la fase lo más avanzada que podamos. Yo no le puedo decir que la vamos a dejar a 50, 60 o 70% de avance, depende mucho de distintos factores de la empresa y la coyuntura económica. Entonces, yo creo que esto es una falsa discusión. ¿Ah? Le repito, en cualquier área que hablemos, siempre hay una aposta entre los gobiernos. Por Entonces, supuesto. ningunear lo anterior por el hecho de que haya empezado algo recién en su fase inicial, o sea, los colegios, ¿cómo se hacen? Un colegio normalmente se demora más que un periodo. Y así uno sigue con distintas cosas. Entonces, yo creo que es una discusión distorsionada. ¿Mm? ¿Y existe el cálculo, no sé si lo tiene el ministerio, de cuánto se demora en construir una vivienda de estas? ¿Cuál es la capacidad actualmente que tenemos en las constructoras por parte del Estado? ¿Cuánto se demora hacer una? Lo que pasa es que eso es muy relativo. Yo le puedo decir que en Galvarino, una vivienda definitiva en zona de incendio, nos demoramos 10 días. ¿Por qué? Porque la hicimos con vivienda industrializada, porque planificamos muy bien todo y finalmente se le entregó a esa familia, se le entregó a los 10 días, se le entregó la recepción municipal. Ese es un récord que no se repite, en otros casos 3 meses. Hoy día levantar un edificio en obra gruesa nos estamos demorando 4 meses con vivienda industrializada, 12 meses con las modalidades clásicas, lo grueso, digamos. En fin, hay distintos temas, pero el promedio que se calcula son un año, 4 meses, un año, 6. Ministro,
¿Cómo calificaría usted el momento para el sector de la construcción en el que encuentra esta nueva cuenta pública? Se lo pregunto a la luz de los últimos datos del IMASEC, por ejemplo, y también de los datos sectoriales donde muestran que hay una caída importante en el empleo del sector. Lo que pasa es que hay que mirar las distintas realidades del sector, porque el sector no es homogéneo. Una cosa es la vivienda pública y otra cosa es la inmobiliaria que solo dedica para el mercado, sin tener financiamiento público ni nada. En el sector de financiamiento público nosotros venimos aumentando la cantidad de obras, en la demanda agregada para otros sectores, los efectos de movilizar la fábrica de cemento y de otras cosas se están movilizando. Entonces, nosotros estamos trabajando, el resto de la construcción, minería por un lado, y por otro lado, y fábrica, y por otro lado, viviendas de otras características, mayores ingresos, eso está con un ritmo como el que usted señala, pero nosotros creemos que el sector público está avanzando. Y respecto a, a esto que usted menciona, la situación de las inmobiliarias, por la parte de ellas dicen que están en una crisis, incluso hemos visto distintas solicitudes de quiebra. ¿Cómo están viendo esa situación desde el ministerio? Entendiendo que si bien ellas no son las que construyen las viviendas sociales, sí son importantes para el resto de la ciudadanía que aspira a tener una vivienda. Sí, no, si a nosotros nos parece que los sectores medios son importantes, y porque son parte de las necesidades que hay en el país, sobre todo los de ingresos más bajos. Y es por eso que sacamos una ley especialmente para que tuvieran aval para acceder al crédito, un aval para acceder al pie y por lo tanto completar los requisitos del crédito, del 10%. O sea, nos preocupa, ya está vivienda de hasta 4.500 UF para el sector, por lo menos por un año eso va a operar, pero todavía no está agarrando el vuelo que esperábamos, pero esto lo recogimos de experiencias de otros países del mundo también. Hay experiencias en otros lados donde esto ha funcionado. Aquí ha habido un problema en algunos casos con los bancos también, que no han sido muy dispuestos a facilitar los créditos, y en otros créditos que hay de este mismo tipo lo han destinado a renegociar deudas preexistentes más que a créditos nuevos. ¿Y por qué cree que no ha tomado tanto vuelo lo otro? Yo creo, me dicen los que han hecho cosas parecidas en otro momento, que esto siempre lento, porque a la gente le cuesta, porque el banco van allá y preguntan esto y la gente que los atiende no sabe, por distintas cosas. ¿Ah? Y claramente el que más ha avanzado en esto ha sido el Banco del Estado. Uno de los anuncios que dio ayer el presidente es que se le instruyó al Servicio de Impuestos Internos, ministro, el que condone las deudas de contribuciones que están en estado de usurpación. ¿Qué pasa con las contribuciones de propiedades o terrenos que en estos momentos están en toma, ministro? A eso se refiere justamente, que en la medida que Pero sea él se una refería toma. a la macro, él se refería específicamente a la macrozona sur. No, pero yo entiendo que fue, bueno, puede ser, pero yo entiendo que esto está dentro de una reflexión más de conjunto. Pero tiene que ser una toma que esté claramente denunciada, que esté legalmente establecida en un periodo determinado de tiempo. Porque hay varias tomas que no se, los dueños ni siquiera hacen las denuncias, cosa que nos cuesta mucho entenderlo, pero es clave por lo menos dejar constancia de ello. Ah, o sea, podríamos hablar de una condonación de las contribuciones para todos esos terrenos en el país, no solo en la macrozona No, sur. no, no, yo no, yo lo que he oído es que lo que se está estudiando no es condonación, sino que no se le cobre contribuciones. O sea, no se condone una deuda, sino que en esos casos no se le cobre dado que no está en manos de los propietarios, bajo estas condiciones que le he señalado. Si es parte de la zona sur, lo más probable es que se plantee lo mismo para otras zonas que tienen terrenos. En todo caso, muchas veces estos son puntos, en algunos casos son personas que han incentivado la toma porque creen que les conviene, han habido muchas tomas en la historia que los propios dueños son los que incentivan. En fin, tenemos que aclarar muy bien cómo se va a hacer y hay que ver no sé, quién está trabajando en la. Las prioridades en estos momentos del ministerio, ministro? ¿Qué es lo que viene en carpeta a continuación? No, nosotros tenemos claramente el cumplimiento de la meta plenamente. Tenemos hoy día 267.000 viviendas que ya están en proceso en distintos grados, pero tenemos que traducirlo en vivienda y además la cuota que hay que dejar para el próximo gobierno, a lo menos 100, y esperamos unas 40.000 más que estén preparándose para salir a iniciarse. Eso es lo primero. Junto a esto, y para esto hay que tener suelo, para esto hay que tener organización, para esto tiene que haber relación con los comités y con la organización, para esto hay que tener un Estado más fuerte, un servicio más fuerte, muchas otras. Y respecto a otras metas, nosotros tenemos en lo urbano varias metas. Nosotros tenemos un gran problema con las parcelaciones. El país está dividido en 350.000 parcelaciones y eso es de gran preocupación. Tenemos que ver cómo procesar y buscar un entendimiento profundo y en serio respecto, no solamente disponerse a que los que están haciendo negocio con esto tengan resultados.
tengan utilidades. Y también tenemos que ver cómo ligar más la vivienda social con la trama urbana de las ciudades. Por eso hemos comprado terrenos como la Ciudad del Niño y otras. Eh, y otra cosa más, y estamos tratando de que en algunos de los proyectos que están en marcha, los servicios van a llegar junto con las personas. Hoy día las salas cunas llegan harto después que llega la familia. Los centros de salud en algunas poblaciones grandes llegan mucho, mucho después que llegan las personas. Y estamos viendo cómo alterar y estamos trabajando también en eso. El desarrollo urbano es fundamental, además de muchos parques que por el país se están haciendo. ¿Qué diría usted en este contexto económico mundial más o menos complejo, además turbulento políticamente hablando, qué ha sido lo más difícil en el enfrentamiento de este flagelo que yo decía al comienzo, que es el déficit habitacional en nuestro país? Yo creo que en este momento, el tema más preocupante es el sistema financiero. Los créditos que las empresas le dan, que los bancos le dan a las empresas constructoras por poder llevar adelante los proyectos. No, el subsidio se va dando en un determinado proceso, pero las empresas requieren capital propio para iniciarlo y en esto muchas veces los bancos no están respondiendo a la altura de lo que se requiere y es por eso que es importante que lo hagan y para eso sacamos esta ley del aval. Respecto a, eso es un tema que está afectando mucho. Y las otras cosas que están afectando es que cambiar la manera de hacer las cosas son procesos, no es de la noche a la mañana. Pues nosotros estamos tratando de iniciar un programa de vivienda para trabajadores. Ya hasta el momento hemos avanzado, pero no al ritmo que esperábamos. Porque esto supone que las partes van gradualmente asumiendo las nuevas cosas y buscándolas, en fin. Y en eso nos ha costado en varios casos. Un tema específico o preocupante, mejor dicho, desde hace muchos años, el aumento de los campamentos, todo esto por múltiples razones, incluso el alto costo de los arriendos. Hay distintas iniciativas por parte del gobierno para enfrentar esta situación, para incluso que algunos campamentos que ya están instalados puedan tener todos los servicios básicos y dejen de ser un campamento propiamente tal, sino que más bien poblados o lugares donde sí se puede habitar. ¿Qué es lo que viene ahora a propósito de los campamentos? ¿Cuáles son las metas para este 2023? En el campamento nosotros tenemos definido a lo largo del país algunos, no todos, pero una buena parte de los que esperamos que sean radicados en el lugar donde están, o porque las tierras son públicas, o porque nos disponemos a adquirirlas para estos efectos. ¿Esos Y cuántos serían más o menos? cantidad de campamentos, nosotros estamos trabajando en torno a los 300 de los 1000 y tantos. Eh, Ya, o sea, 300 campamentos para que se instalen propiamente tal, dejen de ser campamentos. o sea, ahí supone que hay que regularizar la propiedad, hay que tener un loteo, hay que tener calles pavimentadas, hay que tener luz, agua, en fin, tienen que estar urbanizados y además preparando los servicios que tienen que llegar ahí. La idea es que estos se conviertan en barrios de las comunas, de los municipios correspondientes, no un campamento, sino que un barrio que está en un proceso de desarrollo determinado y esperamos ahí ayudar a que tengan los servicios. Respecto al resto de los campamentos, lo que tratamos siempre es que haya habitabilidad, que no haya riesgo de vida de las personas, porque hay campamentos donde las personas corren serios riesgos porque están a la orilla de una quebrada, por distintas realidades. Y en eso estamos también tratando de disminuir. Esto es difícil. Ministro, todos estos anuncios, la cuenta pública, se enmarcan también en un contexto político donde estamos a puertas de iniciar el Consejo Constitucional, tuvimos los resultados del 7 de mayo y han habido distintas definiciones, propuestas para ver cómo desde el oficialismo se enfrentan las nuevas elecciones que vienen por delante. Usted como socialista de toda la vida, ¿qué le parece esta idea de generar una federación en el socialismo democrático? Y muchas veces he hablado de federación, muchas veces durante muchos años, no es nuevo. El problema yo no anticipo. Creo que es muy importante, sí, la unidad política, la unidad política para apoyar al gobierno, para llevar adelante el programa, para vincularse a la sociedad y dialogar con los ciudadanos. Muchas cosas que hay que hacer, y para eso hay que tener mucha unidad. Yo creo mucho en la unidad política. ¿Y la idea de la federación le gustaría? ¿Le hace sentido? Muchas veces he dicho que me gustaría, pero la verdad que yo a esta altura, después de tantas veces que se ha hablado, no me atrevo a dar. ¿No cree que se vaya a lograr? Ojalá que se avance en unidad política, no son puros problemas formales de organigrama, y son problemas de que realmente se construye una voluntad para influir, para fortalecer el gobierno, influir en las transformaciones y tener otro tipo de vínculo con la ciudad. Y la posibilidad de considerar a la democracia cristiana, por ejemplo, en el gobierno, ¿cómo lo ves?
No, yo lo veo que es una cosa que siempre ha estado abierta y bueno, hay varias gente de la masa cristiana que haría un papel ya, que podría aportar mucho. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a usted, que esté muy bien, gusto conocerla. Igualmente, que tenga un muy buen fin de semana, ministro. Muchas gracias, pues. Hasta luego. A todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.